Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos mis amigos y hermanos en la fe? Quiero saludarlos en este día y compartir un mensaje, una nueva entrega con ustedes. En esta ocasión quiero hablar del mensaje revestidos con poder. Sí, revestidos con poder. La Biblia declara en Hechos 2, del 12 al 15, algo que estaba pasando con los que estaban reunidos en el aposento alto en el día del Pentecostés. Y dice la escritura, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Y Pedro les empezó ahí a predicar y estarles diciendo las maravillas y lo que declaraban las escrituras. Y en el versículo 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Revestidos con poder. Lo que Dios hace, lo hace bien. Dios envió a los discípulos a ir y predicar, y lo podemos ver en Mateo 28, 19, cuando les dice, por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Dice el Señor, vayan, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y les envía. Y en Hechos 1:8 les dice el Señor que vayan, pero que primero tienen que estar pidiendo el Espíritu Santo, estando en Jerusalén, y que luego irían a todos los demás lados. Pero él declara Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice que vayan hasta que reciban el Espíritu Santo, porque es vital para el creyente recibir su Espíritu. No sé si tú lo puedes creer, si tú puedes decir amén, asentir con tu cabeza. Si analizamos la vida de Pedro, ¿quién era Pedro? Era un pescador, un hombre que Dios fue a llamarlo y se encontraba ahí junto a la playa, se encontraba ahí remendando las redes, se encontraba él pescando, haciendo su trabajo. Pero era un hombre que no tenía estudios, un hombre que no era letrado en las escrituras, un hombre que podríamos decir tenía pues uno de los oficios que no eran tan bien remunerados, un oficio pues un tanto común. Era un hombre, podríamos decirlo, del vulgo, y pues era un hombre también de carácter fuerte, un hombre que era aventado, atrabancado. En una ocasión, cuando estaban orando ahí en el lugar del Getsemaní, cuando lo fueron a apresar los soldados romanos, Pedro agarró ahí una daga y le cortó la oreja a uno de los soldados. Cuestión que el Señor le dijo, no es necesario que hagas esto, Pedro, no es necesario. Yo tengo quien me defienda a mí, yo tengo legiones de ángeles que yo podría llamar con solamente decirlo, pero es necesario que esto suceda. Pedro era un hombre que decía, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos te den la espalda, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y era un hombre que a veces decía muchas cosas sin recapacitar lo que estaba diciendo verdaderamente. De esta manera, también el Señor le dice en una ocasión, Pedro,
te digo que tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Quizá Pedro se rascó la cabeza, no supo de qué se trataba o qué le decía el Señor, pero dijo: no, yo nunca te voy a negar, yo siempre te voy a seguir, si es necesario hasta la muerte lo voy a hacer. Pero ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Y esto me parece la historia de muchos de nosotros que tenemos quizá una vida un tanto difícil, un carácter difícil, un temperamento difícil, somos atrabancados, arrebatados, hacemos promesas, tomamos decisiones impulsivas. Pero ¿qué pasó con Pedro después de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ese Pedro que fue lleno del Espíritu Santo? El Señor les dijo que estuvieran ahí, estuvieron orando, estuvieron pidiendo la promesa. Y ese mismo día en que el viento recio se manifestó en el aposento alto, Pedro se puso en pie y predicó. El pasaje de Hechos 2 que acababa de compartir hace unos momentos con ustedes es la predicación, parte de la predicación que estuvo diciéndoles Pedro, nombrando, citando las escrituras, y él les predicó. Era una multitud, pues se bautizaron como 3,000. Eran otros más, a los cuales Pedro no tuvo temor, era de carácter arrojado, era de temperamento, pero él se puso en pie y predicó. ¿Qué pasó con la predicación de Pedro? La gente se convirtió. Dios tocó los corazones de más de 3,000, quienes fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque todas las escrituras en el libro de los Hechos declaran que todos los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque alguien puede decir: bueno, hermano, pero si Mateo 28:19 dice que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque el Señor le está diciendo que lo hagan de esa manera, porque son 3 títulos o 3 partes en las que ellos podrían entender que un nombre tendría que complementar todo eso. Y cuando ya se llega el momento de cumplir el bautismo, el cumplimiento fue en el nombre de Jesucristo. Fue como se efectuó el bautismo en cada una de esas personas, desde Cornelio, desde estos primeros 3,000 que fueron bautizados, dice la Escritura, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y la Escritura declara que no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos nosotros ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo declara que todo pueblo, lengua y nación confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que nos ha sido revelado y se nos ha dejado para que nosotros podamos clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Kyrios, que dice el Apocalipsis, pero que también Adonai del Antiguo Testamento revela su nombre para la iglesia, para su pueblo en este periodo de gracia, de dispensación. Hay resultados cuando somos revestidos con poder. No somos ya más los mismos de antes. Ya no somos ese Pedro atrabancado. Ya no somos ese Pedro corajudo, ese Pedro que le corta la oreja porque el otro se mete ahí. De manera que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tienes que dejar tu vieja humanidad y ser revestido con poder. Pero recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que ser revestidos de ese poder de Dios, puesto que en nuestra propia humanidad, en nuestra propia naturaleza carnal, no podemos vencer las dificultades, las tentaciones, las concupiscencias. Somos débiles ante los problemas, somos débiles ante los ataques del enemigo, pero con el Espíritu de Dios tenemos un revestimiento con poder. La Escritura declara que en este vaso de barro así le ha placido Dios ponerle su espíritu para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué o por qué nos da Dios de su Espíritu Santo?
Porque alguien puede pensar, bueno, pues a mí me lo va a dar el Espíritu Santo, pero pues no soy como la Virgen María. Ella era una mujer, un vaso escogido que Dios tomó para venir y nacer de allí, Jesús. Quizá yo no soy un profeta como Samuel, o yo no soy un rey como David, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era recibido por los profetas solamente, era recibido por los reyes solamente, y era recibido solamente por unos cuantos. Pero Joel 2:28 da una promesa y una esperanza, donde dice que en los últimos días el Señor derramaría y daría de su espíritu a toda persona. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Su espíritu se derrama en estos tiempos sobre ti y sobre mí para revestirnos con poder, porque las cosas que Dios hace, las hace bien. Él no te va a mandar a algo que no te vaya a capacitar. Él te capacita, Él te prepara, te da ese poder por medio de su espíritu. Son las arras de su promesa, su Espíritu Santo sobre su iglesia, para ser testigos con poder. Para eso nos los da el Señor, para que le seamos testigos. Dice, sobre Jerusalén, sobre Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé qué parte del planeta estés viviendo, pero tienes que empezar por tu propia casa. Cuando dice ser testigos, viene del griego mártir, que significa sufrimiento, alguien que padece, pero también no nos manda a la deriva, nos manda revestidos con poder hasta lo último. Iniciamos en casa, luego vamos hacia los demás y luego vamos hacia las naciones. Nos da para ser ese testigo. Nace esa necesidad en nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo de predicar, de compartir lo maravilloso que es Dios, lo que ha hecho con nosotros, y sabemos lo que puede hacer en la vida de otros, y por eso nos da su Espíritu. Nos da además para poder ser guiados por su Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Sí, necesitamos la dirección. Podemos tomar malas decisiones, pero si tenemos su Espíritu, hemos sido revestidos con poder. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos dirige. Cuando tú vas a hacer algo, el Espíritu Santo, algo malo, algo que no conviene, algo que no te edifica, el Espíritu Santo te hace sentir que pares, que te des la vuelta, que huyas, que no lo debes de hacer. El entendido ve el problema, la tentación y huye. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Tienes que huir de la tentación, porque hay quienes se sienten muy maduros y dicen, bueno, voy a soportar la tentación, al cabo soy muy maduro y poquito no mata, y lo que no me mata me fortalece. Quiero decirte que el Espíritu Santo te dice, déjalo, huye, corre. José, el soñador, estaba frente a una mujer que lo quería seducir, una mujer cautivadora, una mujer sin duda, si era la esposa de uno de los gobernantes más acaudalados y más importantes de Egipto. Era una mujer de hermoso aspecto, de hermoso semblante, y quería ella que José también se acostara, que José se acostara con ella. Y un día lo empezó a seducir, quizá le quitó su ropa, lo empezó a abrazar, y él no tuvo otra cosa que salir corriendo. Ya ni recogió la ropa que aquella mujer le empezó a quitar, porque la tentación siempre es algo con lo cual vamos a ser atacados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Somos tentados de parte de nuestra propia naturaleza humana. La Escritura dice de parte de nuestras propias concupiscencias, es decir, de nuestros propios deseos carnales, de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Somos tentados por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia carne. Para eso nos da el Señor su Espíritu, para vencer la tentación, para guiarnos, para dirigirnos, para sacarnos de eso y decir, no caigas en la tentación. Su Espíritu Santo nos dirige porque Él habla en nuestro corazón. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que Dios sigue hablando? ¿A poco
ya los hermanos escuchan la voz de Dios, sentimos algo especial de parte de Dios cuando Él nos motiva y nos mueve para hacer algo. Es que tenemos una carga, es que tenemos una necesidad, porque Dios nos sigue hablando y Él pone un pasaje, Él pone unas palabras de la Escritura en nuestro corazón, en nuestra mente, y sabemos que Dios está tratando con nuestras vidas. Para poder vencer los problemas nos da de su Espíritu. Sentimos su presencia, su paz, su amor, su abrazo, porque es algo tangible en nosotros su presencia. Y cuando estamos en un problema, ahora sí es diferente completamente a la tentación. Es un problema algo difícil de pasar, de superar. Algunos dicen, no, ya viene el problema, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar las cosas de Dios. Ahora que estoy aquí en el camino de Dios, me vienen las dificultades, me vienen los problemas. Mira que estoy enfermo, mira que me corrieron del trabajo, mira que me pasó esto, mira que el carro me lo chocaron, mira que se me descompuso una llanta, mira que me duele el dedo, mira que... Y empiezan los problemas y muchos empiezan a renegar, y el enemigo así los va sacando del camino a codacitos hasta que ya se enfrían y no van a la iglesia y dejan las cosas de Dios, se alejan completamente de Dios. Señor, reprenda al diablo. Nosotros tenemos que vencer los problemas. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor Jesús, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que si tú estás junto al vencedor, tú también vas a vencer cualquier tipo de problema. Y puedes sentir su presencia cuando recibes su Espíritu, cuando lo estás ahí orando, cuando estás sintiendo su presencia. Es algo tangible, algo real dentro de ti que nadie te podrá cuestionar. Una doctrina cualquiera te la cuestiona. Oh, lo que dice esto, lo que dice acá, que este autor, que este apóstol, que este profeta, que este pastor, que este líder. Una doctrina es cuestionable, pero la presencia de Dios, su Espíritu Santo, nadie te lo puede cuestionar. Nadie te puede quitar eso que tú sientes cuando eres revestido con poder. Él nos llena de su Espíritu para ser santificados y perfeccionados. Sí, así es. El Espíritu y la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu, y por eso es su Espíritu, y para diferenciarlo de cualquier otro espíritu terrenal, de cualquier otro espíritu, se dice que es su Espíritu Santo. Es Dios en su naturaleza. Dice la Escritura en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es Espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es espiritual, es decir, no tiene un cuerpo definido, porque el espíritu es algo que quizá no comprendemos en nuestra mente carnal, en nuestra naturaleza física. El Espíritu de Dios está en todas partes, por lo tanto es omnisciente, omnipresente, omnipotente y tiene muchos atributos, pero su espíritu está en todos lados. Se manifiesta en algunos lugares, desde luego, donde 2 o 3 le invocan, donde 2 o 3 le alaban, pero la naturaleza de Dios es espiritual y Él da su Espíritu para santificarnos, porque cuando recibimos su Espíritu empezamos a ser cambiados, empezamos a llorar, a quebrantarnos delante de Dios, empieza a limpiarnos, empieza a bendecirnos y Él nos santifica. No hay otra manera de santificarnos más que a través de su palabra y a través de su Espíritu. Por eso el Señor dijo estas palabras: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el Espíritu de Dios también nos santifica, porque Él nos toca y nos perfecciona, y Él nos dice que nos permitamos moldear a su voluntad. Pedro dejó de ser un hombre atrabancado, violento, por un hombre que dio su vida por la predicación del Evangelio. Revístete con poder para que seas como un nuevo Pedro, lleno de poder, con denuedo predicar su palabra a su familia, sobre su casa, por un hombre que predicó con poder y que aún bajo su sombra los enfermos eran sanados. Si aún no lo tienes, pídele a Dios de su Espíritu.
Él cambiará tu vida, no serás el mismo. La escritura dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pues ¿quién de ustedes, siendo malos, dan a sus hijos una serpiente, un alacrán cuando les piden un pan, cuando ellos tienen hambre? Pues con mayor razón vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu Santo al que se lo pida. Hay que pedirle a Dios: dame de tu Espíritu. Saber dar buenas a vuestros hijos, y vuestro Padre Celestial es generoso. Si ya tienes Espíritu, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Llénate de su poder, revístete con su poder. Este es el mensaje que quiero compartir en este día. Revístete con poder. Si te gustó, dale like, comparte, que con esto me ayudas mucho. Te agradezco que puedas dejar un comentario aquí abajo, y sobre todo que puedas seguir escuchando otras entregas que voy a seguir subiendo por este canal. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga todavía más.